hay ejemplos y muy buenos, pero somos pocos. Es más, te digo algo. En ambientes de economistas, en reuniones de economistas, no se habla tanto de Bitcoin. ¿Por qué pasa eso? Porque teóricamente dice, bueno, sos economista, claro, sabes Bitcoin, vos sos Claro. economista. Y sabes que no necesariamente. Mira, no sé, yo creo que al menos en el caso de la Argentina, los economistas tenemos tanto trabajo y tanto dolor de cabeza que es como que lamentablemente Bitcoin pasa un poco a un segundo plano. Yo me quedé en Bitcoin porque me puse a estudiar historia del dinero, me obsesioné, dije, ¿cómo puede ser que naturalicemos fiat? ¿Cómo puede ser que naturalicemos este Ponzi? Y de pronto me quedé en Bitcoin. Pero muchos economistas quizá no hacen ese recorrido de historia del dinero o a lo mejor no les moviliza tanto y de pronto se quedan estudiando en la diaria problemas que tenemos los argentinos, que también son muy válidos de estudiar, digo, hay que resolver un montón de cuestiones en la Argentina y damos muchas cosas por sentado, lamentablemente. Damos por sentado que el Banco Central existe y va a existir, entonces lo que nos preguntamos los economistas es cómo hacer que sea mejor, pero no. Che, y de pronto puede existir un dinero que no sea público, que no sea emitido por un banco central. Y bueno, y así con un montón de temas. Creo que sería bueno empezar a pensar un poquito más fuera de la caja en nuestra industria. Sí, acá ya te digo, yo he aprendido muchísimo de economía de programadores amigos bitcoiners. Hola a todos, soy el Bitcoin Libertarian, nuevamente acá desde la Bitcoineta en la BitConf Buenos Aires. Como acá estamos haciendo entrevistas y no tengo el tiempo de prepararlas como se debe, como hago para mi podcast, donde la señorita va a estar en un futuro, directamente les digo que digan su nombre y que se presenten. Bueno, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Yashi Morales, economista, bitcoiner, argentina, porque sé que te mira gente de todas partes del mundo. Y bueno, acá estamos en la BitConf. Pregunta, ¿cómo se hace para ser economista y bitcoiner? Porque yo también soy economista, Ok. soy bitcoiner. Somos pero, dos bichos raros. Exacto. Sí, está bien. Yo tengo a mi primo, Ok. que es economista, Sí, está graduado del SEMA, trabaja en el JP Morgan ahí va. y no Y entiende no es Bitcoin. bitcoiner. Vos sabés que yo me encontré cuando empecé a estar en ambientes bitcoiners, más allá de esta conferencia, con amigos bitcoiners y demás, me di cuenta que muchos de los bitcoiners vienen del palo de la tecnología. La mayoría de los bitcoiners y entienden mucho de economía. Gente que viene del palo del software, de la programación, entiende mucho de economía. Me sorprendió. Sí, faltamos economistas en estos entornos. Sí. Claramente, De acuerdo. porque uno de los mayores divulgadores es Michael Saylor, Ajá. que es, y Saifedean, que es, creo que es ingeniero y también es economista. Sí. Lynn Alden es ingeniera y es economista. Hay ejemplos y muy buenos, pero somos pocos. Somos Pocos. Es más, te digo algo. En ambientes de economistas, en reuniones de economistas, no se habla tanto de Bitcoin. ¿Por qué pasa eso? Porque teóricamente dice, bueno, sos economista, claro, sabés Bitcoin, vos sos economista. Y sabes que no necesariamente. Mira, no sé, yo creo que al menos en el caso de la Argentina, los economistas tenemos tanto trabajo y tanto dolor de cabeza que es como que lamentablemente Bitcoin pasa un poco a un segundo plano. Yo me quedé en Bitcoin porque me puse a estudiar historia del dinero, me obsesioné, dije, ¿cómo puede ser que naturalicemos fiat? Digo, ¿cómo puede ser que naturalicemos este Ponzi? Y de pronto me quedé en Bitcoin. Pero muchos economistas quizá no hacen ese recorrido de historia del dinero o a lo mejor no les moviliza tanto y de pronto se quedan estudiando en la diaria o problemas que tenemos los argentinos, que también son muy válidos de estudiar, digo, hay que resolver un montón de cuestiones en la Argentina y damos muchas cosas por sentado, lamentablemente. Damos por sentado que el Banco Central existe y va a existir. Entonces, lo que nos preguntamos los economistas es cómo hacer que sea mejor. Pero no. Che, y de pronto puede existir un dinero que no sea público, que no sea emitido por un banco central. Y bueno, y así con un montón de temas. Creo que sería bueno empezar a pensar un poquito más fuera de la caja en nuestra industria. Sí, acá ya te digo, yo he aprendido muchísimo de economía de programadores amigos bitcoiners. Exacto, claramente, porque Bitcoin creo que lo entendés, yo lo entendí por el lado de la física, Ajá. por el lado de la termodinámica. La ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, Sí. el dinero fiat es el dinero que viola las leyes de la termodinámica, entonces lo entendés por ese lado. Pero como argentino, yo también creo, yo tengo un par de años más que vos y sufrí el corralito, Claro. no llegué a ver la hiperinflación, pero como argentinos desde chiquito nos enseñan a ahorrar en moneda fuerte, Sí. que para nosotros es el dólar, y abajo del colchón. Yo me acuerdo cuando tomé la comunión, me daban las estampitas, me daban la plata y se la di a mi papá, cambiámelo a dólares. Sí. Yo tenía 10 años. Claro. ¿Por qué crees que es difícil entender Bitcoin? Porque básicamente es dinero fuerte y abajo del colchón. Mira, creo que porque
Ayer di una charla, perdón que es autorreferencial, No, pero estoy perfecto. tomando una idea que presenté en esa charla. Yo hasta ahora no vi presentado esto, y lo digo acá, cosa de que si alguien ya lo vio en otro lugar, que me lo pase, porque en un momento de inspiración preparando la charla dije, ¿podríamos ver a Bitcoin como la alegoría de la caverna de Platón? Dije, ¿podríamos ser nosotros los que nacemos como prisioneros viendo esas sombras que son proyectadas a través del fuego? ¿Por quiénes? Por los gobiernos, por los bancos centrales. ¿Qué son las sombras? La ilusión de ganancia, los precios, la riqueza, que después está la inflación, ¿no? Entonces, ¿podríamos imaginarnos un poco eso? Y respondiendo a tu pregunta, ¿por qué traje esta metáfora? Es que creo que muchas veces es difícil porque nacemos en un sistema que damos muchas cosas por sentado, como te decía antes, que hay muchas cosas que están naturalizadas, que bueno, sí, el gobierno existe, el Banco Central existe, entonces, en todo caso me replanteo cómo puedo trabajar y ganar más plata, pero no las bases de ese sistema. Muchas veces esas discusiones no se dan. Yo creo que quizá por eso, de todos modos, en un país como la Argentina, que tiene muchos problemas de economía, también es más fácil la adopción. Justamente porque la gente, y acá te cito a otro, Darwin, ¿no? Estamos buscando sobrevivir, la supervivencia. Y entonces es mucho más fácil la adopción porque estamos todo el tiempo buscando soluciones. Los argentinos lo tenemos en la sangre. Queremos sobrevivir, queremos no perder tanto de nuestro dinero por culpa de otros. Entonces creo que sí, quizá no es tan sencillo, pero en países que tienen más problemas se da un poco más amigable ese camino. Claramente, porque, por ejemplo, mi experiencia en Hong Kong, en Hong Kong la gente trabaja o en finanzas o en insurance, Claro, o sea, no, o en el gobierno, claro, no hay término medio. Y mucha gente que trabaja en finanzas, que tiene másters y que tiene doctorados, no entiende Bitcoin y lo ve como un stock más. claro. Y te preguntan, sí, bueno, ¿cómo salgo? ¿Cuándo se sale? ¿Cómo compro? Pero acá en Argentina, como bien vos decís, que vivimos, yo creo que somos 45 millones, es como cuando juega el fútbol en el Mundial, Sí, que somos 45 millones de técnicos. sí, Yo creo que acá somos exacto. 45 millones de economistas. Economistas. Y eso, ¿cómo no pega el tema? Sí pega, pero cómo la gente no entiende la base del problema del fiat. Y ayer estábamos hablando, y voy a ser autorreferencial, en el podcast de los herederos de Alberdi, Sí. sobre cómo hacer esa adopción, cómo mandarle el mensaje a la gente. Y uno de los chicos de los herederos de Alberdi decía que falta un referente. Ajá. ¿Coincidís con eso? ¿No coincidís? ¿Un referente de Bitcoin? Un referente de Bitcoin. No, no coincido. Tengo muy buena onda con los amigos de los herederos de Alberti, por las dudas, porque esto no es simplemente pelear, pero no coincido, te digo porque Bitcoin no nació para tener una voz. De hecho, por algo Satoshi desaparece. Entonces, no hace falta un referente, hacen falta varios. Ya existen, por suerte, muy buenos. Creo que, por un lado, pasa que obviamente uno, mientras más está en este ecosistema, más los conoces, más ves sus videos, más los escuchas en charlas, más los seguís de cerca. Y entonces, quizá peco por formar parte de este ecosistema, de sentir que eso ya existe, porque bueno, yo estoy todo el día sumergida en Bitcoin, entonces claro, te puedo mencionar un montón de buenas voces que hay, pero también es cierto que si uno se sale y le pregunta, salimos a la esquina ahora, a hacer una encuesta, salimos de la Bitcoin, y nos vamos a una esquina aleatoria de Buenos Aires a hacer una encuesta, ¿sabés qué es Bitcoin? ¿A cuántas personas conoces que sepan o que hablen de Bitcoin? Quizá no la mayoría te va a saber decir 2 o 3 nombres. La mayoría quizá no sepa. Entonces, sí es bueno que haya más visibilidad, ya sea autogenerada o de pronto que se den esos espacios. Digo, en la televisión no se habla de Bitcoin. Entonces, también estaría bueno de pronto que se generen esos espacios. Muchos trabajamos para que suceda y hacemos lo posible desde nuestro lugar para estar cada vez más presentes en lugares y llevarlo siempre. Pero como te digo, también muchas veces pasa que saliendo de entornos bitcoiners es como que lo urgente tapa lo importante. Entonces, ¿qué me vas a venir a hablar de Bitcoin en tele si hay una nueva regulación o si la inflación dio tanto o si la actividad no está creciendo? Entonces, a veces eso lamentablemente pasa, pero bueno, es tarea de todos nosotros seguir expandiendo la voz y dando la píldora naranja, ¿no? Claro, eso es lo que yo digo. Referentes hay y muy buenos. Ujú. De hecho, me acabo de sentar con Luna, Bueno, estás ahí vos, está, va a con venir Luna. Adrián Bernabeu, hay un montón de Sí. referentes, pero yo a veces veo que los bitcoiners hablamos, que esto me lo dijo una persona que hice el podcast en inglés, como en un campfire. Ok, O sea, como que estamos en un campamento y claro, cuando hablamos en nuestros canales, en nuestros podcasts, entre nosotros, claro. lo hablamos desde ese campfire diciendo, che, qué bueno que Entre es nos, Bitcoin, y no vemos cómo explicarle al que no está en Bitcoin. claro, cómo salir, cómo ¿Cómo salir. salir?
Mira, yo creo que, por un lado, hay varias cuestiones ahí. Cuando vos vas tipo evangelizador a te quiero contar de qué se trata esto, y del otro lado no te lo preguntaron, no te lo pidieron, a veces no hay buena recepción. Entonces, tampoco es que, digo, no lo veo muy necesario al punto de vista como invasivo, lo veo medio invasivo. El hecho de, che, vení, te cuento esto. Porque cuesta un poco más, en ese sentido, diferenciar Bitcoin de cualquier otra estafa Ponzi que te quieran venir a vender. Digo, hay que diferenciarlo y es muy importante, pero si la actitud es similar, nos cuesta. Digo, sí, también te puedo contar que hay un creador anónimo que es descentralizado, que la emisión es escasa, un montón de cosas que hacen que por definición nunca pueda ser un Ponzi o una estafa, pero si te lo vengo a contar como tal, es normal que se vea como una actitud reactiva frente a eso. Ahora, para mí, aquellos que te hacen una pregunta, no sé, a lo mejor no te vienen a preguntar un amigo, no te pregunta literalmente sobre Bitcoin, pero te dice, che, no llega a fin de mes. Che, la inflación. O le preguntas a un amigo, ¿en qué ahorras? En dólares. Ah, ¿y invertís? No. Eso en Argentina es muy normal. La gente ahorra en dólares, los pone bajo el colchón, en una cajita, lo que sea, no invierte. Entonces, ahí hay un espacio para empezar a conversar, por ejemplo, del fracaso del sistema Fiat, por ejemplo, de que ahorrar, lamentablemente, no tiene mucho sentido si no lo vas a invertir en el mercado tradicional, ¿no? Hablando. Y ahí empieza una puerta de entrada a Bitcoin. Ahora, si de la nada estábamos hablando de, no sé, qué pasó en partido de fútbol y te vengo a vender Bitcoin, y capaz que te van a decir, pará, no tengo ganas. Claro, yo creo que mejor, la batalla cultural sería mejor darla desde esa manera, ¿no? Sí. No ir como un evangelista, che, me siento con un amigo, ¿cómo andas todo? Claro. Si sabés que Bitcoin, que esto, que lo Claro. otro. Si no, yo creo que tomo el ejemplo de Milei, ¿no? Sí. Que Milei, yo cuando estudié economía, hace muchos años, creo que ahora también, pero la economía austríaca era una rama de la economía muy marginal. Sí. Yo caí en el rabbit No se hole. da en muchas universidades. Yo caí en el rabbit hole porque, no sé, de rebote encontré algo de Hayek. Yo siempre tuve ideas anarquistas, porque mi abuelo era anarquista, Ajá. pero veía el anarquismo más desde el lado de izquierda. Sí. Y cuando empiezo a entender, yo nunca, siempre, para mí siempre dije el Estado es el enemigo. Cuando empiezo a leer a Rothbard, a Hayek, a von Mises, a todos esos filósofos, ahí entré en el rabbit hole. Pero claro, los economistas no lo vemos. Mientras tanto aparece un chabón en la televisión que lo invitaban a los paneles para reírse, Sí. hablando como un loco, pegándole a una piñata del Banco Central, Sí. y eso empieza a despertar. Hoy veo mucha gente, chicos, que hablan de economía austríaca. Total. ¿Vos dirías que Bitcoin podría darse esa batalla de la misma manera? Puede ser, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, en ese sentido debería decirte que quizá no es tan buena noticia para esto puntualmente, que se entienda, pero para Bitcoin y para la batalla cultural, que a la Argentina le vaya mejor en materia económica y monetaria. Porque digo, Bitcoin o cualquier solución así tan radical es mucho más fácil de impregnarse, recién lo conversábamos, en sociedades que tienen problemas. Digo, Bitcoin en Europa o en Estados Unidos no pega igual que en Venezuela o en Argentina. Pero sí, sin embargo, soy optimista. Digo, en Argentina se están haciendo las cosas mucho mejor. Hay una responsabilidad monetaria de parte del Banco Central. Lo hemos visto a lo largo de un poco más del último año. Sin embargo, el Banco Central sigue teniendo la posibilidad de tomar cualquier tipo de decisión sobre nuestro dinero. Entonces, que hoy haya un presidente que elija tener una política monetaria responsable no nos garantiza nada a futuro. Un presidente que hasta incluso si fuese reelecto, no puede ser reelecto indefinidamente. Entonces, siempre corremos el riesgo de que sea mal utilizado. Con lo cual, sí, yo creo que la batalla cultural hay que darla de forma orgánica y también en espacios como este, la Bitcoin es fundamental. Incluso vos sabés que también empieza a pasar que a raíz de la adopción institucional, que como Bitcoiners la podemos criticar porque digo, ¿para qué vas a tener IBIT si podés tener Satoshis? Pero más allá de eso, esa adopción institucional ha llevado a que haya otros actores preguntando, quiero que me enseñes. Ejemplo, escuelas. Escuelas, universidades que, che, quiero que me cuentes qué es Bitcoin, porque evidentemente ahora lo puedo conseguir en mi cuenta comitente tradicional. Está bien, no es Bitcoin literal, pero está ahí, está la fotito. Entonces eso también pasa. Exacto, yo como Bitcoiner, bueno, de hecho habrá Bitcoiners que son ultra maxis que me llamarán shitcoiner, Ok. porque yo defiendo a los ETFs, Ajá. yo defiendo a las Treasury Companies, ¿por qué?
porque es una forma de que una persona, ejemplo, pongo un ejemplo básico, Sí. el papá de una amiga mía, nada, me ve, me sigue, Bitcoin, estuvo en Hong Kong, estuve llevándolo a conocer y yo siempre con la remera de Bitcoin y que esto que lo otro. Y me pregunta, y yo le digo, la verdad que Tony, para vos, Bitcoin es complicado porque Sí. tenés que aprender el tema de la autocustodia, que esto que lo otro. ¿Por qué no entras por IBIT? Ajá, Que es más fácil, totalmente. obviamente dándose cuenta que eso no es Bitcoin, Sí, sí, sí. estás expuesto. Entonces yo creo que la gente teniendo exposición a Bitcoin vía un IBIT, vía una acción de strategy o Metaplanet o cualquiera, está y dice, bueno, estoy con Bitcoin. Claro. Y después eso puede triggerear entrar al rabbit hole y volverse un maxi. Eso pasa en un montón de casos para individuos que a lo mejor son históricos del mercado financiero tradicional. Dicen, no, yo cripto, todas esas cosas no entiendo, difícil tecnología, no lo sé guardar, no lo sé custodiar. Encima me dicen que no al exchange como a largo plazo. Entonces, yo en ese mundo no me quiero meter, dame la cuenta comitente. Bueno, aparece IBIT como una alternativa. Individuos y empresas. Empresas que hasta incluso por sus estatutos no podrían, si quisieran, invertir en Bitcoin de forma directa. Entonces IBIT aparece como una solución, IBIT o cualquier otro ETF, aparece como una alternativa para que lo tengan y por eso la adopción es tal. En ese sentido, sí, yo creo que tiene una razón de ser y obviamente fomenta mucho la adopción, el crecimiento, el interés, sí. No es lo que pensaba Satoshi, me imagino, pero bueno, son inevitables también que sean estas cosas. Claro, y yo aparte lo que digo siempre es que Bitcoin es permissionless. Ajá. Que cualquiera, no podemos criticar a Saylor, no podemos Claro. criticar, cualquiera puede entrar a Bitcoin. Total. Y la belleza de Bitcoin es que cualquiera que entra a Bitcoin juega con las mismas reglas. Total. Cuando en el mundo fiat, no todos juegan con las mismas Así es. reglas por el efecto Jun Cantillón. Entonces creo que eso es lo bueno de Bitcoin. Y te hago una pregunta, vos dijiste antes que, bueno, Argentina obviamente le está yendo mejor y que le vaya bien puede ser un problema para adoptar Bitcoin. Sí. Porque ayer Luna decía, el problema para Bitcoin sería si todo el mundo, todos los países se transforman en Suiza. Claro. Donde, claro, no, ¿para qué necesitas Bitcoin? Claro. ¿Vos ves posible, sabiendo que también tenemos un presidente libertario que no entiende Bitcoin, pero Sí. ¿ves posible en algún futuro que alguien se le pueda acercar a Milei, alguien del equipo económico o algún diputado? Vos estás cerca de Tronco, que lo banco a muerte, y me encanta que sea diputado, empezar a meter esa semilla y que Argentina en algún momento pueda tener una reserva de Bitcoin? Lo veo posible, pero igual iría con un poco más de cautela, porque tuvimos una muy mala experiencia en Argentina en el acercamiento que tuvo Javier Milei a cripto, que terminó siendo el caso Libra y dolor de cabeza para muchos. Los bitcoiners que lo vemos desde afuera, muchos advertimos con red flags qué era lo que podía llegar a pasar, incluso antes de que suceda, porque era previsible para alguien que es bitcoiner, con lo cual al bitcoiner no es que les puede llegar a generar un cargo de conciencia, como de responsabilidad, o uy, qué macana, porque de hecho cualquier bitcoiner lo hubiese dicho, mire, salí de ahí. Entonces, desde ese punto de vista no veo un problema para Bitcoin en sí o para los bitcoiners en Argentina, la comunidad, llamémosle la comunidad Bitcoin en Argentina, pero sí que fuera de eso quedó manchado. Con cualquier ciudadano que vos hablas que no sabe mucho de Bitcoin ni de cripto, te dice, bueno, sí, Libra, todo es Ponzi, todo es estafa, Bitcoin también. Y cae todo en la misma bolsa para el que no sabe. Con lo cual, sí, veo posible un acercamiento de alguien, digamos, alguien que se acerque a mi ley a contarle un poco sobre el tema. Sé que hay referentes que ya lo han hecho en el pasado, que se han podido acercar. Sin embargo, es como, prefiero, digo, si ya hubo un error previo, o a lo mejor no sé si llamarle error, pero bueno, algo desafortunado previo, preferiría que se mantenga al margen. ¿Sabes por qué? Porque además hay otras cosas que las hace muy bien. Entonces, yo no sé si a Milei además le quiero demandar que sea bitcoiner. Me encantaría. Si mañana se levanta y dice, soy bitcoiner y perfecto, Javier, te banco. Ahora, hay tantas cosas que está haciendo bien desde lo macro y son tan fundamentales y nadie más las hubiese encarado así, porque es realmente lo que está haciendo es titánico en ese sentido. Entonces, prefiero que se quede ahí haciendo lo que sabe, que su equipo económico también. Y en todo caso, bueno, charlemos Bitcoin más adelante. Creo que eso es un punto que yo banco porque tiene que arreglar primero el desastre macro de años, Terrible, décadas décadas. de desastre macroeconómico. Lo que hay que entender, la gente tiene que entender,
y acá vamos a hablar un poquito de economistas, que primero hay que arreglar lo macro. Si lo macro no funciona, la micro no va a funcionar nunca. Totalmente. Ahora, si vos querés hacer funcionar la micro, como hicieron los kirchneristas, va a funcionar por un poquito y la macro se te va a descontrolar y va a generar un problema más a largo plazo. Pan para hoy, hambre para mañana. Exacto, entonces Es eso. yo creo que primero correr la macro y probablemente, si es reelecto o para el 2031, como yo digo siempre, la única forma que volvería a vivir en Argentina es si soy el señor Bitcoin Advisor, Ok, presidente en el trabajemos 2031, por eso desde esta comunidad. como es. Pero bueno, creo que primero hay que resolver estos problemas. Tienen muchos frentes abiertos, entonces hay que solucionar el problema, que la macro empieza a pasar a la micro y a partir de ahí podemos acuerdo. hablar de Bitcoin. Y vamos al tema también educativo y vamos a hablar un poquito de la conferencia y de la ONG. ¿Cómo ves que una conferencia como la Bitcoin, que es tan vieja, tan antigua, en castellano, en argentino, Sí. con tantos referentes, ayuda a la comunidad y también la ONG Bitcoin Argentina? Mira, el trabajo de ambos es fundamental, sobre todo porque siempre es la primera vez de alguien. Acá hay un montón de gente en este evento que no tiene descargada ninguna wallet, ningún exchange, que vino toca de oído, que lo trajo un amigo. Obviamente hay un montón que están hace muchos años y hay OGs que es un lujo tenerlos, pero siempre es la primera vez de alguien en este evento y está bueno que se haga con esta magnitud, con estas ganas de enseñar, con contenido de tanto valor, tanta entrega. Así que sí, es un trabajo fundamental el que hacen, que lo hacen hace mucho tiempo, que cada vez es más grande y es mejor la convocatoria. A mí me pasó este año mucha gente avisándome de la BitConf, ya sea porque a lo mejor no sabían que yo ya había participado y demás, o saben que a mí me gusta Bitcoin y me dijeron, che, miraste esta conferencia. Gente que no es del palo. Gente que por ahí toca de oído y me dijo, che, hay algo que suena a Bitcoin, una conferencia, estos días capaz te interesa, está en Cava. Entonces, me resultó gratificante también saber bueno, que está llegando a entornos donde no necesariamente hay un bitcoiner en ese círculo de amigos o en esa familia, y sin embargo llegó. Entonces, es un gran trabajo el que hacen. Yo me lo traje a mi hermano. Bien. Ayer estuvo a la mañana, Ok. vio mi charla, vio otras El charlas. que me dijiste antes, tu hermano que me mencionaste antes, que dijiste que es economista, que trabaja. No, mi primo es el Ah, tu economista. primo, perdón, mezclé ahí. Y vive en Nueva York. Ok, Así que se escapó del kirchnerismo y ahora va a vivir en Nueva ok, bien. York. Bueno, pero tu hermano, ¿a onboardearlo ya es bitcoiner? No, mi hermano estábamos en la, Ok. en la titánica tarea de Proceso de de onboarding. hacerlo bitcoiner. Yo creo que no creo que lo haga bitcoiner, pero creo que ya está, tiene algo. Lo acercamos. A ver, una vez me pregunta, Bitcoin estaba a $30.000. Ok, Porque yo me acuerdo, estaba en China. Me manda un mensaje, ¿cómo hago para comprar Bitcoin? ok. Yo le explico, le mando audio, estoy como 15 minutos explicándole. Año pasado, antes de venir a Argentina, le digo, che, Mariano, ¿compraste Bitcoin? Me dice, no compré. Le digo, bueno, mirá que ahora voy para Argentina, si querés te Te ayudo. enseño, claro. No, pero todo bien. Bueno, vengo a Argentina el año pasado, todo, no compra. Ok. Un día me dice, compré Ethereum. No. Me quería morir, pero bueno. Tanto trabajo. Pero bueno. Pero bueno, lo queremos igual. Igual Está bien. lo queremos igual. Y bueno, y desde la ONG, ¿cuáles son los mejores, los mejores proyectos? Sé que la ONG te apoyó en tu evento en el teatro, que desgraciadamente yo no estaba en Argentina, no pude venir, pero ¿cuáles son las mejores acciones que tiene la ONG para darle la píldora naranja a los argentinos? Mira, son muchas, pero te voy a resaltar algunas que a mí me parecen fundamentales. Constantemente hacen talleres de billeteras y de autocustodia, como para enseñarte cómo tener tu propia billetera, qué es la autocustodia. Eso es fundamental, porque ese es un ABC que muchas veces te genera incertidumbre como usuario, cómo empezar a caminar ese sendero. Después otro gran evento es descentralizar, que lo hacen una vez al año, es un evento espectacular porque va por Argentina, entonces no se quedan solo en Capital Federal, sino que lo llevan a otras ciudades. Y sé que también están, a este proyecto no estoy muy interiorizada, pero sé que están presentes en escuelas. Algo que es fundamental, llegar a los chicos. Los chicos muchas veces saben mucho más que los padres de tecnología y la podrían adoptar mucho mejor. Lo que les hace falta a lo mejor es el conocimiento desde lo económico, desde explicarles por qué un token sí, por qué otro no. Digo, incluso hasta diferenciar de estafa. Yo en eso soy muy insistente, como de siempre poner las red flags sobre la mesa. Acá no caigas, después charlamos, después hablamos tranquilos de Bitcoin, pero primero donde no, básicamente donde vas a perder tu dinero. Así que sí, están súper presentes, hace un montón de proyectos y eventos grandiosos. Excelente. Y bueno, para ir cerrando,
¿qué le dirías a doña Rosa, a don José, que escuchó Bitcoin y que quiere entrar a Bitcoin? ¿Qué consejo le darías? Que nunca es tarde, que lo fundamental es aprender, digo, no pongas tu dinero donde no sabes cómo funciona, pero entonces te invito a que aprendas cómo funciona Bitcoin. Digo, sí, y a mí hay dos frases de Bitcoin que yo las repito hasta el cansancio porque para mí hablan mucho de el activo en sí, de la filosofía que hay detrás, que es do your research, haz tu propia investigación, y don't trust, verify. No confías, verifica. Y esto vale hasta para nosotros. Vos nos estás escuchando ahora, no tenés por qué confiar en que yo te digo algo bueno de Bitcoin. Lo podés ir a verificar. Entonces, eso no lo podemos hacer con un banco central, no lo podemos hacer con Fiat, no lo podemos hacer con muchísimas o casi todas las empresas, las que normalmente invertimos, sí lo podemos hacer con Bitcoin. Nunca es tarde y aliento a que estudien y aprendan. Perfecto. Y la última pregunta es, si tuvieras la chance de sentarte acá en la Bitcoineta con Satoshi Nakamoto, Sí, wow. ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Es que vos me estás haciendo una pregunta que ya me traería una respuesta, que ¿quién es? Porque si te digo me siento con Satoshi, ¿me siento con uno? ¿O me siento Yo para con mí un son grupo? varios. O es claro, para mí también. De todos modos, le respeto el anonimato, así que, y prefiero que sea así, prefiero que se mantenga así, con lo cual, con un vidrio blindado y que no me lo permita conocer, ¿qué le preguntaría? Em, si, si es lo que se imaginaba tantos años después. Digo, si está donde él se imaginaba que iba a estar en 2025 y que, no sé, que preguntarle qué va a hacer con sus sats, ¿no? ¿Los va a mover? ¿Qué va a hacer? Ay, no hablemos de Sats, ya Claro, hablamos de sus de... varios bitcoins. Ya, Sats hablamos Claro, nosotros, claro, tal que cual. somos los terrenales. Tal cual, tal cual. Con sus Bueno, varios bitcoins. ¿Qué vas a hacer, che? perfecto, bueno. Y antes de cerrar, yo a mí soy una persona que a mí me gusta ir siempre de frente con la gente que no me gusta y con la gente que me gusta Ok, más todavía. bien. Voy a hacer una crítica, Dale, vos que sos de Neura, sí. capaz que me equivoco y capaz que me lo desmentís. Voy a hacer una crítica a Neura, A ver. un medio que yo banco y que lo escucho desde Hong Kong, que lo escuchábamos cuando estábamos en China. O sea, somos fanáticos, mi socio y yo, de Neura. Sí. ¿No hay corresponsales de Neura en la BitConf? Sacándote a vos. No, no, bueno. Pero vos sos un speaker, no. Ayer, Sí. ayer yo salgo de dar mi charla Sí. y viene corriendo una chica a hacerme una nota con el micrófono de C5N. Claro. Y yo digo, todo el mundo sabe, la verdad que aparte ahora me sigue en Instagram, no tengo ninguna crítica, tengo mis diferencias con C5N, pero fue una entrevista espectacular Sí. hablando de Bitcoin, la verdad que espectacular. Estaba C5N, Ujú. no vi a Neura, no vi a carajo. ¿Dónde está Marilú y Matrix? ¿Qué pasa? No sé, mira, yo creo, como te digo, a ver, te respondo dos cosas, por un lado. No sé si Neura hace ese tipo de trabajos en eventos, de coberturas de eventos, eso por un lado. Yo te trabajo muy contenta en dos programas, pero no sé si hacen como móvil en eventos. Sé que otros streamings sí lo hacen, y lo hacen muy bien, pero como te digo, es Argentina, lo urgente tapa lo importante. Si esto fuese, es más, hasta te voy a decir algo, si esto fuese una conferencia de finanzas, porque también voy a ese tipo de eventos, no necesariamente están los streamings participando, muchas veces porque también en el streaming está el trabajo que yo creo que es necesario y que tiene que existir de, no sé, bajarlo más fácil, ¿no? Bajarlo como más, hacerlo todo más sencillo para que la gente entienda, el que no es economista, el que no se dedica al mercado, el que no invierte. Entonces, en el caso de Neura hay programas sí que son muy específicos de mercado y de gente que sabe con mucha trayectoria. En el caso de Carajo está el número uno, que es el programa del equipo económico. Claro. Básicamente las tres anclas, que ahí vaya si saben. Pero después, muchas veces lo que pasa es que se trata como de explicar fácil y sencillo, y eso muchas veces son horas de aire, ¿no? Horas que estás ahí y hay que hacerlo. Está muy bien y hay que hacerlo. Pero sí, está buenísima la crítica, vamos a trasladarla. Che, vamos a cubrir la BitConf. Vos yo creo que tenés llegada a los pibes carajo y de la misa, yo quería ver acá a Matrix y a Marilú. Yo los veo siempre desde Hong Kong. Nunca me pasan un audio. Bueno, escúchame, y ahí hay un error mío, porque no se me ocurrió invitarlos. Así Bueno, que pero bueno. es un error mío, los invitamos la próxima. No creo que sea error tuyo. Y bueno, mandar un saludo a Tronco, a la gente de Neura, son unos genios. Y si algún día necesitan que salga alguien desde Hong Kong, de mil amores. Me encanta.
Así que bueno, Yashi, para la gente, ¿cómo son tus redes? Obviamente sos recontra conocida, pero siempre hay alguien nuevo, siempre No, la primera vez de alguien, obviamente. ¿cómo son tus redes? Yashi Morales, ok, así me encuentran en Instagram, en X y bueno, en redes en general. Te agradezco mucho por tu tiempo. Igualmente, como dije, cuando vuelva a Hong Kong te voy a llamar. Vamos a hacer Me un encanta. stream Hacemos. más largo, hablando de todo, riéndonos y bueno, en vivo. Así que bueno. Me encantó. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Un placer. Y muchas gracias a todos los que están del otro lado. Si te gustó el episodio, dale un like, compartilo. Nosotros no pedimos plata, no pedimos Bitcoin, simplemente un like, un comentario, compartirlo, nos ayudan un montón a seguir pintando de naranja el mundo. Compartí este episodio con la gente que quieras, compartí este episodio con la gente que odies, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.